Creo que está bastante bien, más allá de los comentarios de los doctores que hicieron por escrito, yo creo que está bastante bien. En cuanto a la Comisión de Ética, también creo que está bien. Lo que falta es las organizaciones de pacientes, que como saben es un tema que me interesa. Estoy en desacuerdo con el departamento jurídico, suena bonito decirlo, pero, pero, en el sentido que la nueva ley de donaciones ya establece las normativas para el FECU social o el balance general de actividades de las organizaciones. La ley de donaciones, que ahora no lo tengo porque lo tenía escrito y tuve que arrancar para venir al aeropuerto, pero después se lo mando por escrito. En él establece que todas las organizaciones, todas las ONG deben tener un balance general de sus actividades relacionadas con lo que están haciendo una vez al año y establecerlo en el Ministerio de Justicia. Así que la normativa se cumple con la ley de donaciones, y efectivamente no tenemos que hacer ningún cambio, pero aquí lo importante es que no estamos limitando el accionar de las organizaciones, que es lo que dice el informe de jurídica, sino que estamos asegurándonos que esas acciones sean congruentes con lo que dice su estatuto y su forma de trabajo. O sea, si son organizaciones de pacientes, tienen que trabajar con pacientes. Y así también lo establece la ley de donaciones y en esa normativa de la ley ya se establece esa estructura. Entonces es cosa de afianzarse a esa ley y hacer cumplir la ley, básicamente. ¿Eh? Y sobre lo demás, sobre la imposibilidad de normar a las organizaciones, yo creo que la protección de los pacientes siempre está por encima de las libertades propias de las organizaciones. Es como si yo le dijera a un doctor, por ser doctor puede hacer lo que él quiera, y no, hay ciertos procesos éticos, morales o estructurales que deben cumplir para ser médico. Entonces, esas son mis contradicciones con el informe jurídico que Miriam muy amable me mandó ayer. Así que eso es importante. Acerca del informe, sobre otros temas, perdón que lo diga así, pero no tengo más con el informe, yo estoy muy conforme con el informe. Eh, hay una, Hay un movimiento de problemáticas con las organizaciones de pacientes, que ya lo hablé con Joan, que lo intentó solucionar, pero que sigue siendo una problemática importante en cuanto al ingreso de algunos medicamentos al decreto 2025 y que no aparecen ingresados y que han sido observados son el 798, el 799, el 8149 y el 6711, que aparecen como patologías otras y no aparece la patología asociada al medicamento. Y según lo que yo conversé con la organización y con Joan en su momento, ya estaba arreglado, pero las organizaciones ya sigue apareciendo como que no van a ir al decreto porque no están terminados. Entonces, sería bueno que esta comisión o Miriam pudiera informarnos qué pasó con esas regularizaciones que se iban a hacer y que al parecer no están hechas, además de un par de reclamos de otras organizaciones que lamentablemente no tengo el medicamento ni la solicitud, pero que después se las mando por escrito cuando la tenga. ¿Mm? Eso es básicamente. Creo que esta comisión también tiene que agregar la posibilidad de que las organizaciones de pacientes sean informadores de efectos secundarios. Creo que esta comisión tiene esa tarea porque es algo que nos falta enormemente. Yo ayer conversaba con un médico, le preguntaba, un hematólogo, cuántos informes de efectos secundarios había hecho en su vida y me dijo dos. En general esa es la respuesta con todos los médicos que hablo. Entonces creo que ante la imposibilidad del proceso de que el paciente haga un informe de efectos secundarios y un médico no lo haga tampoco, creo que las organizaciones de pacientes son las llamadas a hacer esos informes. Y creo que debería estar también establecido dentro del informe de esta comisión. Y eso era todo lo que tenía que decir. 5 minutos. Muchas gracias. Ahora me quedo calladito. Me voy al No te aeropuerto. desconectes. Un poco No, para no, aquí estoy. contestarte. Sí. Primero, lo que tiene que ver con medicamentos, me gustaría que lo mandes en un correo Ya, perfecto. y te lo contestamos con copia a todos, buscando la Ajá, información perfecto. porque no tengo tan claro lo que conversaron con Joan. Mm. Entonces, prefiero que me No, lo yo mandes en un tampoco. correo. Yo sé que la organización habló con Joan y que lo tenían solucionado en la última conversación. Entonces, me preocupa que haya quedado en el aire, ¿eh? Por eso lo menciono en la Por comisión. eso me interesa que lo mande Mm. por correo, ojalá hoy día, Ujú. porque como Joan se va luego, como para poder Sí, ver con ella sí, ese tema y yo se los contesto por correo. perfecto. En relación a lo que decías
de lo que nos contestó Jurídica, bueno, para poner en contexto, en realidad le preguntamos que tenía las propuestas que se habían hecho en relación a las agrupaciones de pacientes y Jurídica contestó. eh, y creo que quizás para dilucidar dudas y lo que podemos hacer, porque puso todo lo que dijo Felipe, ya narró Felipe, eh, a lo mejor lo que podemos hacer es una reunión pequeñita Claro, con Sebastián, claro, claro, sería como bueno. para, como para poder dilucidar dudas y realmente lo que podemos poner o no, porque lo que a mí me dijo Sebastián es que era un tema mayor cambiar el tema de las organizaciones de pacientes y los reportes y eso. Incluso me dijo que había que hacer una consulta ciudadana y tenía que ser firmada todo el tema, así como con mucha, tiene muchas reglas. Por lo tanto, veámoslo con él específicamente esos puntos y en una reunión cortita que yo organizo con él y podemos modificarlo. Perfecto, Eso, perfecto. ¿ya? Sí, yo tengo una pregunta, Felipe. ¿Hay Sí, claro. alguna, tú que participas entiendo que participas de la esfera internacional en agrupaciones de pacientes, ¿hay recomendaciones respecto de como de requerimientos mínimos que uno, o buenas prácticas para la constitución de agrupaciones de pacientes que uno pudiera considerar de repente para esta conversación con jurídica? No, no, en términos reales no hay ninguna jurisprudencia asociada en otros países acerca de la organización de pacientes. Uno de los más cercanos es Italia, que trabaja directamente con las organizaciones, pero, o sea, con los gobiernos, pero no hay un tal relacionamiento. Por eso me preocupa tanto que en Chile Mm, hagamos ese relacionamiento para poder establecer una normativa que pueda ser de las mm, primeras en el mundo. Eh, en general, lo que yo estimo es que cuando la ley establece ciertas relaciones, esas relaciones deben ser normas por reglamento, que es lo que nosotros hicimos en la normativa. ¿Soy yo? No, no soy yo, No, es sino él, es Felipe. es Felipe. Ya, Mira, en realidad, como yo ahí está ahí medio. está, por ahí está, Felipe, no se te escucha, Felipe. No, estamos súper entrecortados, Felipe. Oh, no, no lo estamos logrando. Reflautas. Mientras retoma, nosotros teníamos algunas dudas que contestar que tenían relación con las propuestas que se había hecho en el informe del año pasado y que tenían Ujú, que ver con agrupaciones de pacientes, con modificar un decreto, em, también con los prestadores. ujú. Esas respuestas se demoraron harto tiempo. Desde FONASA planteamos a FONASA el tema de que los prestadores hicieran cargo de la declaración de conflictos de sus médicos. Ujú. Y eso nos contestaron hace muy poquitos días atrás, eh, que están de acuerdo y que van a hacerlo desde mayo, Ya, con adendas perfecto. de los Buenísimo. contratos, así que lo van a hacer desde mayo. Eso yo lo puse con las palabras tal como me lo mandaron en el correo. Eso hay que trabajarlo un poquitito y por eso se los mandé a a la mesa de ética. Ahora, tengo que reconocer que yo les mandé así, se las había mandado con más tiempo en un correo, pero me equivoqué en el asunto y le puse acta y nadie me contestó. Y yo dije, ¿por qué nadie me contesta? ¿Cachai? Entonces lo retomé y ayer me di cuenta que yo me equivoqué y le puse que era un acta. Entonces, igual hablé con Felipe para que lo alcanzara a revisar para hoy día y me interesa que los miembros de la mesa vean lo que hay, porque en el fondo son ustedes los dueños de la información que tenemos que poner ahí. Yo junté lo que teníamos, lo que habíamos trabajado en la mesa y las respuestas que encontré de jurídica, o sea, que me mandaron de jurídica con relación a las agrupaciones de pacientes y a las modificaciones que ellos están haciendo también al decreto. Y más Sí, lo que ya me contestó conecté. FONASA. Así que eso es lo que conseguimos hace poquito, ¿ah? Esto fue hace unos días atrás que me contestaron, después de un poco, una buena insistencia por parte de ellos. Ahora, yo creo que Sebastián no va a tener problema en juntarse así como luego con nosotros un rato corto, como para dilucidar esas dudas
y terminar de trabajar esa parte de las agrupaciones de pacientes. Ujú. De acuerdo. Felipe, Perdón por la conexión. para que termines de hablar, Felipe, No, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Ahora ahora sí. sí, Ya, no. Yo creo que lo que Miriam cerró está perfecto. Juntémonos Ya, con jurídica y terminemos el proceso. ¿Ah? Y lo ya. demás, mando el medio hoy día y todo lo que conversamos. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Ojalá el doctor Cabello también esté en esa reunión con jurídica. Bien. Me da confianza el doctor Cabello. a todos. Camila, Dígame, Bernardino. Cami, hay APEC, sí, es que voy conduciendo, entonces ahí llegué y me metí nomás, perdón. Eh, APEC tiene algo, tiene dos manifiestos relacionados con buenas prácticas y un poco tratando de inducir a la regulación de las agrupaciones de pacientes con la sociedad, eh, con este caso con la industria, ¿verdad? Y eh, están una en Ciudad de México y la otra que es Kuala Lumpur, parece. Y quien lo tiene a mano puede ser Gonzalo Tovar o yo lo podría conseguir para mandar. Yo creo que eso podría ser Antes de la bueno. reunión. Claro, eso es lo que yo estoy pensando, porque en el fondo, entendiendo el punto de Felipe, ¿cierto? Claro, yo me imagino que si uno, lo que se me ocurría era que si de repente hay alguna recomendación, algún consenso Sí. internacional, ¿cierto? De atributos mínimos, de repente puede ser un poco más fácil de articular, ¿o no? Así que Bernardino, yo creo que si lo puedes compartir para tenerlo en consideración antes de la reunión con jurídica sería fantástico. Ujú. Sí, voy a conseguírmelo. Yo creo que Gonzalo Tovar lo tiene más a mano, ¿ya? ¿Se lo puedes Pero pedir tú a Gonzalo si es hoy que no día lo lo hago y te tienes? lo envío, le digo Ya, a Gonzalo que te lo mande. perfecto, Envíamelo estupendo. también, Bernardino, Sí, Perfecto. o perfecto. al grupo, Claro, Sí, a todos, ¿ya? vale. Como para que veamos qué hay y salga, qué se puede hacer para esa reunión. Ok. estupendo. Toda información es buena. Camila, no sé si quieres para esa reunión que estén todos y la podemos dejar fijada como para el próximo jueves en el mismo horario o solo un grupo más pequeño que sería como los que, mesa de ética, por ejemplo, podría ser, Mira, y te yo, unimos a porque ti, eh, yo mañana, la próxima semana a esta misma hora tengo otra reunión. tendría que ser la otra semana. Claro, tendría que ser la semana subsiguiente. Sí. Ahora, me preocupa, por eso, si depende de mi agenda, yo preferiría que ustedes, o sea, que se juntaran ustedes con Jurídica, y Voy a porque ver, yo, voy a yo creo que ver, Felipe lo tiene muchísimo, o sea, Felipe y el doctor Cabello seguramente lo tienen muchísimo más claro, y el antecedente que puede proporcionar Bernardino, ¿cierto? Seguramente súper. apoya la discusión, digamos, Voy a ver la ¿cierto? disponibilidad de Entonces, Sebastián como para ujú, proponerle fechas, claro, ¿ya? o sea, que en Al el fondo doctor que no Cabello, al retrasemos grupito, porque sí. yo no puedo el Sí, jueves. perfecto. Voy a ver la disponibilidad de Sebastián y les propongo ahí la fecha. Ujú. Pero lo ideal es que tengamos la información de Ah, Bernardino antes sí, eso yo creo y que ahí le puede planteamos ayudar. todas las dudas. Ujú. Y les mandé lo de la PEC de Ah, las recomendaciones fantástico. éticas. Súper. Gracias, Juan Francisco. ¿Al WhatsApp? Es exactamente lo mismo que tiene el doctor Cabello, lo que yo. No, en el chat de Ah, en acá. el chat, ya, pues no lo había Sí, visto. Ya, como no se súper. puede mandar documentos, es un link, de hecho, que está dentro Ah, de la Subsecretaría de fantástico. Relaciones Internacionales. Ahí lo Ya, encontré y ahí está el link al PDF, se baja gratis. Es cortito, fantástico. son 9 páginas. Ah, estupendo. Ya, entonces quedo sin el compromiso porque ya Queda sin llegó. el compromiso y ya está. Sí, Perfecto, gracias. Me debí una gracias a ti. pega, Bernardino. Ah, Gracias. Está recompensado el día que nos juntemos para despedir a Joan. Serás, Tú será invitas ahí el primer pisco recompensado. sour. Ya, perfecto. Principios, déjenme ver rápidamente esto estándares para... éticos recomendados para Sí. regular la relación entre las asociaciones de pacientes y la industria de la salud. Ujú, Eso es. sí. Bien. Mira, yo creo que... Si pueden, y todos los de la comisión la leen y nos hacen propuestas o preguntas que podamos hacer y como para la reunión con Sebastián, porque ahí tendríamos que cerrar todo este tema de sí, ética.
comprendo. En ese sentido, porque entiendo, Juan Francisco, tú y Bernardino ya estaban familiarizados con este documento, ¿no? O sea, lo hemos discutido más de alguna vez con sus cosas buenas, malas y limitaciones, Ujú. pero claro, no lo hemos incorporado dentro de ninguna cosa formal, digamos. Eh, pero está dentro, pero sin duda es un insumo relevante. Claro, mi pregunta es si, porque entiendo de la discusión con Sebastián Mm, que él percibe ciertas limitaciones de regular el sí, tema de las agrupaciones de exactamente. pacientes. Entonces la pregunta es si este documento pudiera abrir un poco esa puerta. Esa es la pregunta, que yo como no lo he revisado el documento completo, Sí. o sea, es la primera vez que lo veo, entonces no lo sé. Mm. Es que hay varias cosas, Camila. O sea, por un lado, no me quiero extender, pero por un lado están las aprehensiones respecto a PEC, que eso es un Ajá, tema, digamos, sí. como un foro económico, digamos, y Ujú, donde, por lo tanto, las recomendaciones que puedan venir de APEC son miradas con cierto recelo desde el punto de vista comprendo. precisamente de la relación con la industria. ¿Te fijas? Ujú. Eso es un tema. Lo segundo es el tema de que, claro, conociendo ¿cómo se llama? Ah, ahí se me fue el nombre. Felipe, Ah, Felipe. no el abogado. Ah, Sebastián, Sebastián, A Sebastián Sebastián. Millar, Sebastián, querido sí, amigo Sebastián Millar, que lo conocemos muy bien. Claro, él hace su pega en el fondo de establecer los marcos de la legalidad, que sí, está perfecto, esa es su pega, y las limitaciones que se ofrece. Pero yo creo que eso no quita, y yo creo que esa es la conversación con Sebastián, no quita en el fondo que más allá que la legalidad impida regular desde el punto de vista legal, pudiéramos, por ejemplo, y ahí vuelvo a la eterna discusión que tenemos, dentro de las funciones de la Comisión de Vigilancia Ciudadana, nosotros pudiéramos proponer, por ejemplo, confeccionar en base a las propuestas que ya existen, un manual de buenas prácticas, por ejemplo. O Claro. sea, yo creo que, en el fondo, la pregunta para Sebastián, para mí es en qué límites nos movemos. ¿Vamos a plantear una ley ¿te fijas? O una modificación a un artículo de no sé qué, pero como comisión podremos al menos proponer y podemos proveer insumos para generar la discusión fundamentalmente de la relación entre pacientes e industria. Yo creo que por ahí me parece que va el tema, pero eso. Ahora, a mí este informe, por lo menos, por ejemplo, lo que te decía, no me parece perfecto ni cercano a eso, pero, insisto, creo que se plantee la discusión es súper útil, es muy valioso. Eso. Comprendo. Dame un segundo para contextualizarme un poco, porque lo que nosotros tenemos a nivel de recomendación claro, en el fondo se propone actualizar el decreto 91 del 2015 que contiene los criterios para la solicitud de incorporación en el Registro Nacional de Agrupaciones de Pacientes, ¿sí? Y aquí, claro, a mí me da la impresión de que acá Sebastián se está refiriendo específicamente al marco de la recomendación, ¿cierto? Que en el fondo era sí, solicitar el respaldo de los participantes, permitir la solicitud de actualización de antecedentes de forma periódica y a poder sí, eliminar del registro aquellas agrupaciones. Y aquí se hablaba de la actualización del decreto, en definitiva. Entonces, sí. a mí me da la impresión de que lo que plantea Sebastián, sin perjuicio de que se pueda consensuar con él, ¿cierto? Y tener el visto bueno de él para que nosotros podamos formular unas recomendaciones de buenas prácticas, ¿cierto? Sería eso. En el fondo, ya, comprendo. Y ahora sí entiendo bien. Sí, lo que Bien, pasa, Camila, que en el ujú, fondo él decía que como esto es una cuestión como voluntaria de las agrupaciones ujú, de pacientes, en el fondo la exigencia y todo están limitadas. mm, Y eso fue un poco lo que nos contestó. ya, Eh, por lo tanto, había que tener cuidado en las exigencias que se hacía. A lo mejor lo que plantea el doctor Cabello, esto de un manual de buenas prácticas, es mejor que obligar a las agrupaciones de pacientes de algún punto de vista más, modificando el decreto, qué sé yo. No lo sé. Por eso es Mira, y buena ni esa siquiera, discusión. y perdona, y de nuevo volviendo a las funciones de la comisión, de pronto nuestra función ni siquiera es confeccionar el manual, sino que claro, disponibilizar los diferentes manuales que existan Claro, para, en el fondo, para manifestar nuestra preocupación por el tema e informar a las agrupaciones de pacientes como Comisión de Vigilancia Ciudadana. ¿Te fijas? O sea,
ahí volvemos de nuevo a la discusión que tenemos siempre. O sea, ¿cuál es nuestra función? ¿Tenemos una función de generar un documento realmente o nuestra función es simplemente hacernos las preguntas atingentes, investigar y disponibilizar información? ¿Te fijas? Yo Ujú. creo que todo es posible, digamos. Porque ponernos a armar un manual de buenas prácticas, creo que es una empresa grande, digamos, Sí, no es claro. cualquier Sí, cosa. sí. Pero por lo menos disponibilizar la información disponible. Yo creo que eso suena Sí, razonable para una comisión de vigilancia ciudadana. claro. Y No, a lo mejor ahí se puede usar el sitio de Ricarte ¿Mm? como para poner algo que tenga que ver con el tema. claro. Sí, pues ahí si no fuera manual, al menos un decálogo de buenas prácticas con el comportamiento de las agrupaciones de pacientes. Y un poco volviendo a lo que decía Sebastián, ¿cierto? En relación a que no podemos obligar o no se puede obligar a las agrupaciones de pacientes, cierto, pero sí tiene que tener estándares mínimos, como por ejemplo saber cuáles son los directorios que rigen a estas agrupaciones, porque hay agrupaciones que tienen 6 años o más que nunca se han renovado los directorios y siguen apareciendo ahí. Entonces es un poco irresponsable tener a cargo o tener en un registro, en un directorio, a una agrupación que esté prácticamente a veces hasta sin un directorio en función. Entonces eso es, la ley no lo dice, dice que solamente pide que sea una agrupación de pacientes que tenga una personalidad jurídica vigente, pero no se refiere en nada a un directorio vigente que es mucho más importante, según mi punto de vista. Ujú. Doctora Romero. No, sí, quería decir que estaba absolutamente de acuerdo en esto. Si nosotros quisiéramos hacer un manual propio, nos demoraríamos años en buscar nosotros la bibliografía para fundamentarlo, redactarlo, etcétera, y después el doble de años en que Jurídica tenga el tiempo de Sí. revisarlo y aprobarlo. Entonces aquí disponibilizamos este documento como un manual de buenas prácticas obtenido de la literatura internacional donde hay experiencia. Punto. Y lo consideramos un marco ético legal sin que tenga la fuerza de un decreto o algo, pero que sí es orientador Ujú. y que hace falta. Yo lo que les planteo, porque hoy día en el informe tenemos dos elementos, la actualización de las recomendaciones del periodo anterior, ¿cierto? Donde se aborda este punto, pero no tenemos representado esta recomendación respecto del manual. Si, por ejemplo, un observatorio o un punto de referencia, ¿cierto?, de buenas prácticas para la constitución y administración, por decir algo de agrupaciones de pacientes. Entonces, lo que les propongo es que tengamos una recomendación de la mesa de ética y conflicto de interés que ponga este punto, porque este punto, esta recomendación no está contenida en el informe hoy día. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? De acuerdo, yo creo que tenemos que en el fondo incorporar todo esto que hemos hablado en la redacción de un párrafo y adjuntar los Exacto. anexos, poner este y otros manuales que eventualmente podamos encontrar. Yo creo que eso es Miriam, ¿te parece? La ¿Ya? Miriam, que es la que nos manda Sí. los documentos y nos presiona. Así que yo creo que ese es el pendiente, digamos. O sea, incorporar este manual y eventualmente otros con una redacción de un párrafo en el informe de la Comisión de Ética, de la Mesa de Eso. Ética. Eso. Le- Perdón, que estaba buscando. Lo que les propongo es que yo les mandé de nuevo, ahora dice informe, que es lo que tenemos, que hay que revisarlo y hagan todo lo que las modificaciones y todo, agreguen todo lo que consideren necesario. Recuerden que el informe es de ustedes, yo conté como lo que habíamos trabajado y la información que me había llegado, se lo puse tal cual como me llegó la información desde Jurídica y también desde FONASA. Eh, Así que aporten lo que consideren y pongamos ahí todos estos puntos que se han hablado, yo los Ujú. consolido, si quieren, y después lo subimos al Drive. Perfecto. Yo lo que te quiero pedir, Miriam, Dime, es porque de hecho, el documento que mandaste fue el que yo usé de referencia para el informe, para la última versión del informe. Entonces, claro, cuando vaya estando
no quise actualizarlo como a lo último Ujú. porque quería que lo vieran primero la mesa de ética y si tenían Ya, alguna cosa que hacer, qué sé yo, como para subir la última versión. Entonces se los mandé por correo, ese es. ya, Porque si no perfecto, tenía que estar perfecto. modificando a cada rato, entonces quería consolidar de una. Ya, comprendo, comprendo. Perfecto. Entonces, cuando tengamos esa versión final, yo voy a actualizar el informe final con las recomendaciones de la mesa de ética. ¿Ya? ¿Sí? Como, Perfecto, la Copia. idea es que lo lean, que hagan sus Sí. sugerencias, lo que está bien lo dejan, lo que crean que hay que borrar lo eliminan. Yo lo había hablado con Felipe ayer para que por lo menos alcanzara a, a leerlos, así que le pedí, Ujú, bueno, porque me interesaba lo que decía de las agrupaciones de pacientes, así claro, que por lo menos él alcanzó a leerlo eh, para empezar a cerrar esto. claro. Sí, 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 absolutamente de Ha acuerdo. costado un Entonces, poco por ese tema, que tiene que ver con cosas que, como decía el doctor Cabello, pueden alejarse de nuestra competencia, pero también dependíamos de jurídica, de lo que nos dijera que podíamos o no podíamos hacer. Y yo voy a hablar con Sebastián como para ver cuándo nos podemos juntar y ujú, ahí deberíamos dejar cerrado el tema, yo creo yo. perfecto. Hagamos eso. Entonces, Perfecto. em, Entonces la hagamos lo reunión, siguiente. reunión con Entonces, Sebastián eso. y la revisión de la mesa de ética. Eso, entonces, si la mesa de ética puede consensuar el contenido que va a tener finalmente el informe el anexo Ahí de la tú lo comisión, acomodas después en formato y esas eso, cosas. yo después una vez que esté listo, yo lo puedo acomodar en formato y de ahí extraigo la versión final de las recomendaciones al informe principal, ¿ya? Perfecto, Ah, súper. sí me acuerdo de ese documento, ya, perfecto, sí. Bueno, ahí Juan Francisco ha mandado dos. Perfecto. Bien. Em, ¿Hay algún otro comentario activo? Porque los comentarios del... Aquí, Juan Francisco, Ah, ya, está en desacuerdo. Ya, ok. Copiado. Bueno, yo creo que eso, matizar esos puntos, bueno, es que no sé si procede. Quizás matizar esos puntos en el mismo, como punto de referencia solamente, ¿cierto? Eh, bien. Más que Bien, todo, más que todo, sí, Camila, yo dale. creo que de nuevo, en la redacción, o sea, yo creo que Mm, poner en el informe que disponibilizamos documentos sí. sin casarnos con que si estamos de acuerdo o no. Exacto. Sí, sí, Simplemente sí, sí. disponibilizamos información, punto. Ujú. Y cada uno tendrá su opinión. Hay uno que estará más en acuerdo, más en desacuerdo. Sin perjuicio de que la comisión y la mesa de ética pudiera proponer que es necesario que exista un conjunto de Claro, recomendaciones de uno buenas podría, prácticas a de manera nivel elegante, nacional, por lo ejemplo. que uno podría poner y lo que yo redactaría es que me parece que las herramientas hoy disponibles no cumplen todas las expectativas que uno tendría y que por lo tanto esto no es suficiente y se requerirían herramientas quizás más específicas o más adecuadas a la realidad Claro, local, una cosa así. Y ahí queda claro. claro para el que lo lee de que no necesariamente estamos Doctor, de acuerdo. redacte todo eso. Sí, sí, lo redacto y lo pongo en el informe. Ya, Lo otro que perfecto. quería hacerles comentario que Claro. tenía que ver con la declaración de conflicto. Bueno, la doctora Luengo hizo una propuesta, la pusimos ahí, con todo lo que se había conversado en la mesa. Ujú. Y yo lo puse ahí como antecedente, pero no sé si vale la pena ponerlo en el informe que tenía que ver con que yo solicité todo lo que había en relación a declaración de conflictos de interés de los profesionales que trabajaban en la mesa de recomendación priorizada o los expertos que habían en problemas de salud de Ricarte. Y la verdad que Ujú. fue bien decepcionante porque eh, en Dijera tenía muy poca información que nunca pudieron consolidar como para mandarla. Y lo que había acá, que está, es la mesa de recomendación priorizada, que son poquitas personas, e incluso habían algunos documentos que estaban incompletos. Es decir, mandaban un PDF y venías, en lugar de venir los tres ítems que llevaba la declaración de conflicto de interés, solo tenía dos. ¿Y por qué Tenía tres eso, preguntas Miriam? porque como que, no sé, eh, probablemente cuando eh, imprimieron para firmarlo, se desconfiguró y salió
en lugar de salir en una hoja, salió en dos hojas y ellos solo mandaron una, no lo sé. En algunos había conflictos de interés declarados, o sea, la hoja de conflictos de interés llena y no tenían confidencialidad, eh, el documento de confidencialidad, y en otros había declaración de conflicto, poquito, que generalmente eran de agrupaciones de pacientes, pero y declaraban que era conflicto porque eran agrupación de pacientes nomás. Pero Mm, es una información que es un número menor, muy poquito, y es todo lo que se encontró. A mí me parece súper importante el tema de dejar, una de las propuestas de hacer un repositorio, de alguna forma, porque de verdad, o sea, existe poco, como que está acá, pero tampoco no hay nada que se haga o ninguna decisión que se tome si es que alguien declara conflictos de claro, interés, al menos que se marginen un tema, a lo mejor que no se marginen todo, pero no hay nada que tenga que ver con eso. Entonces, da lo mismo lo que se llene, va a seguir adelante. Y claro. esto también aquí, con la mesa de recomendación priorizada, pero también eran los expertos que participaban en Vigera. En Eso Vigera. no puede conseguir la información. Pero yo tengo, perdón, yo tengo una pregunta, porque esta eh, que, y quiero entender realmente, porque, por ejemplo, yo he participado en otros procesos a nivel ministerial y estoy segura que me ha llegado una declaración, un formato de declaración muy parecido. Entonces, ¿no es como obligatorio llenarlo para todos los que participan en este tipo de instancias? Se supone que es obligatorio. De hecho, yo como mm, trabajamos en GES, los problemas de salud, hace poco tiempo, la actualización de problemas de salud, estamos en eso, y se supone que todos los que nos apoyaban, los expertos que nos apoyaban, kinesiólogos, médicos, qué sé yo, tenía que hacer la declaración de conflicto. Y eso lo obteníamos a través de Dijera porque ellos hacían el contacto con los expertos. Ya, ok, Y la comprendo. verdad es que nosotros al exigirlo, como DIPLAS, nos mandaron las declaraciones de conflicto. Ujú, Pero en los otros expertos que participan que de repente se les llama por alguna cosa especial, o los que participaban en las comisiones de expertos, se supone que también lo llenaban, pero no está tan claro que alguien tenga esa información junta, dónde está, que la tiene, cómo la tienen. Entonces, en eso, lo único que está consolidado acá en DIPLAS está el tema de la recomendación priorizada, que son poquitas personas y que son lo que yo les claro. puse ahí, no hay más. Y me llamó la atención que por alguna razón en algún minuto imprimieron mal, firmaron y mandaron, entonces viene la mitad del documento. Ahí, porque yo entiendo el formulario de declaración de conflicto de interés, pero hay, y que hay y que tenemos una recomendación del informe anterior respecto de dónde se debería aplicar, pero no sé si hemos tenido alguna, no recuerdo y no recuerdo ahora si tenemos alguna recomendación respecto de cómo eso se implementa y se aplica No recuerdo mucho esa parte, parece que no, en el proceso, en los procesos de sí. decisión o en los procesos que participan las personas Se que supone que era aplicar son... a todas las comisiones de expertos que participaban en decisiones de la ley. Claro, Y en eso eran expertos que tenían claro. que ver con problemas de salud, que de repente se citan eh, para trabajar con los problemas de salud, y también tenía que ver con la comisión de recomendación priorizada. Ujú. Aquí lo estoy mirando. Claro, o sea, en el fondo la recomendación, lo que quiero decir es que la recomendación del informe anterior hacía alusión a la actualización de la circular 15, ¿cierto? Pero quizás lo que procedería, ¿cierto? A partir de lo que ha pasado y lo que relata Miriam, sería que una recomendación también fuera cómo eso se aplica realmente en estos Yo procesos, creo ¿o que no? sí, eso era lo que yo les decía, porque en el fondo puede que firmen, pero puede que diferentes referentes en Dijera tengan la información, no sé dónde está, quién la tiene, si alguien supervisa, no hay y tampoco hay reglas para decir, oye, eh, yo declaro conflictos
¿Y qué pasó con eso? Claro. Juan Eso fue a Francisco, raíz de lo que revisé. En el fondo que era también se conversó en la mesa en alguna instancia qué sí. pasaba con eso que se hacía. Y, y en eso no concretamos, porque la idea era como que realizar algún documento con eso. Ujú. Juan Francisco, Sí, no es por sonar odioso, pero es lo que suponíamos que estaba pasando, digamos, y es claro, precisamente la razón por la cual solicitamos o propusimos esto. Y Yo claro, suponía que eso se podría ver en la propuesta de la política que se planteaba ahora, de la sí. política de Sí, pero mm, por conflicto eso de mismo, yo interés. creo que para eso necesitamos estos datos, para el diagnóstico. Yo creo que el diagnóstico está súper ya, claro con lo que te estás diciendo tú, pues, Miriam. O sea, el diagnóstico es que no hay un registro claro, o al menos preestablecido, de las declaraciones hasta ahora emitidas, y que además no existe una clara relación entre la declaración y las consecuencias que esa declaración tiene respecto a claro, su participación, omisión o lo, como se, o la queramos llamar, digamos, de ese experto que declara. Y por lo tanto, creo que ahí la recomendación es obvia. O sea, debiéramos mejorar el registro y debiéramos entonces establecer cuáles son Algunas reglas con eso. claro, Exacto. las prohibiciones que implica una declaración u otra. Porque hay un concepto básico en conflicto de interés que lo hemos hablado mil veces, en que lo primero es la transparencia, digamos. Pero no basta, pues, o sea, no basta con que yo diga, yo recibo plata entre los médicos, es un criterio bien frecuente que yo creo que todos acá lo hemos escuchado. O sea, algunos que prefieren dicen, yo soy consultor de todas las industrias porque con eso todos empatan, digamos. claro, Ese es un criterio bastante difícil o sea, bastante fácil de rebatir, digamos. Eh, pero ese es el criterio que, no voy a decir muchos, pero algunos ocupan, digamos. Entonces yo creo que ahí es donde yo creo que es importante que este diagnóstico ayuda, y creo que es un avance respecto al informe anterior. Entonces, tenemos un ujú, diagnóstico que puede estar errado o no, pero que está en base a datos que no estaban en el informe anterior. Y respecto a ese diagnóstico, uno puede hacer una cierta recomendación que es bastante obvia. Yo creo que eso es un poco para mí el resumen. sí, de acuerdo. Estoy mirando ya, claro, porque aquí está la política de conflicto de interés. Claro, y efectivamente, entre las otras recomendaciones que tomó nota Miriam en el informe, aparece el tema de las inhabilidades, ¿cierto? De precisar las inhabilidades al final, ¿sí? Eh, sí, yo creo que ahí quizás, porque efectivamente, como dice Miriam, una de las recomendaciones que yo creo que de hecho no es, porque yo lo había entendido como un seguimiento, a ver, para que se entienda bien y en breve, ¿ya? En las recomendaciones de la Mesa de Ética y Conflictos de Interés del año pasado, ¿sí? La primera, en realidad, es una declaración de principio Sí. de la mesa, ¿sí? No es una recomendación. Entonces, como cuando a continuación viene que la propuesta de la mesa es la política de conflictos de interés, Mira, ahí es como, yo lo puse ahí porque claro, no llegué que contestar en esa primera parte, porque también sentí que era una declaración, pero como es una sale como declaración. recomendación, yo Claro, dije, aquí sí, pegará esto, por eso que me interesaba que comprendo, lo comprendo, revisaran y todo el sí, cuento, porque yo lo había puesto en otro lugar, pero sí, dije, ¿qué se pretende aquí? Como, porque aparece como recomendación. claro. Por No, eso es importante que comprendo. ustedes lo revisen y porque trabajaron en el informe anterior. Claro, déjame mirar aquí dónde quedó, porque ya, ok, aquí yo puse, ya. Y efectivamente, en las recomendaciones nuevas de la mesa aparece, lo puse como una recomendación nueva, no como seguimiento del anterior, por lo Mm. mismo que le estoy diciendo, ¿cierto? Me parece que es una recomendación nueva porque la otra era una declaración, ¿cierto? Eh, entonces, efectivamente está consignado todo eso y yo creo que aquí una de las cosas que se puede hacer es agregar, ¿cierto? Poner un énfasis en el tema de la... Porque claro, perdón, que estoy pensando un poco en voz alta igual, en el seguimiento de las recomendaciones del año pasado, ¿cierto? Ya, sí. No, es un tema mío. A mí esto es un tema de cómo se traspasan esas recomendaciones de la mesa al cuerpo del informe Algunas estaban claras, pero en el Sí, fondo, claro, porque tenían que ver con los prestadores, por ejemplo, que se hicieran cargo de la declaración de conflicto y todo ese ya, tema, pero eso igual no tengo. otras como que me costó un poco ahí darles ubicación. Sí, yo te Por eso diría, insistí.
que en el fondo, claro, yo te diría, Miriam, que quizás lo que falta es como justamente la recopilación de antecedentes que estás comentando ahora, como dice Juan Francisco, ¿cachai? O sea, como esa parte, porque Esa finalmente, parte está más arriba, los antecedentes que lo puse, pero está más ya, arriba. está ya, perfecto, perfecto. Ya, Lo que entonces, encontré, comprendo. no Bueno, quise poner así como tácitamente que el resto no logré conseguir la declaración de conflicto de los otros porque mm, no supe cómo ponerlo ahí mucho, pero mm, lo que había es poco, no está tan bien hecho y creo que ahí podría darse énfasis. claro, Y lo otro es lo que sí, tú mencionabas, las inhabilidades. sí, claro. Ya, pero me queda mucho más claro, sí, yo creo que esto, sí, se le puede dar un giro un poco distinto para que cierre mejor. Sí, Sí, sí. sí, no, sí, yo A creo a que mí me costó esa efectivamente, parte. sí, lo que podemos hacer es en el informe principal poner relatar también la recopilación de antecedentes, ¿cierto? Porque Sí, eso le da contexto al conjunto de recomendaciones, ¿cierto? exacto. Ya, listo, sí, a mí me queda claro. Perfecto, Eso copiamos. es. Ya. No sé si hay otro comentario en relación al informe a priori que tengan los comisionados, si no, yo para hacer algunas preguntas que son fundamentalmente a la Miriam, Parece que ¿no? no. Ok, voy por orden. Eh, 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 eh. Miriam, yo sé que tú le hiciste la consulta a FONASA del dato de los beneficiarios activos y que te dieron el link de los datos abiertos de FONASA. Sí, ¿Me puedes mandar ese link de nuevo que se me ya, perdió para ya. poder ¿Listo? sacarlo? Lo tengo. Ya. Perdón, y con eso ya termino de construir esa primera parte. Bien, Miriam, hay algunas recomendaciones como nos pasó en la mesa de indicadores, ¿cierto? Que los miembros de la comisión estuvieron de acuerdo. Sería bueno tener una respuesta formal del ministerio respecto de las recomendaciones del año pasado, ¿sí? Un poco saber Ese, si fueron es, acogidas o no, ese se supone que fundamentalmente. tú decías de respuesta de la ministra. ¿Eso? Mira, no todas son directamente a ¿O la respuesta de ministra. acá? O sea, por ejemplo, nosotros hicimos o sea, nosotros el informe lo entregamos a la ministra, a la ministra de Salud, ¿cierto? Y Hacienda, ¿cierto? Por tanto, cuando nosotros proponemos y hacemos una recomendación, salvo que no se precise a los actores a quienes estamos haciendo la recomendación, me parece que necesitamos una respuesta de ellos respecto de si se acoge o no la recomendación, ¿sí? Que eso fue un poco lo que plantearon los actores en respuesta al tema de indicadores, ¿cierto? Que ellos no ¿Mm? sabían cuál había sido la respuesta formal de la autoridad respecto de las recomendaciones que se habían elaborado a partir del primer informe. Entonces, por ejemplo, lo que comentamos en la reunión de indicadores fue que dado que estamos todos trabajando en indicadores, se dan por aprobadas, ¿cachai? Pero yo creo que sería bueno tener una confirmación de que efectivamente estamos todos, o sea, de que se aceptan o sea, en definitiva en este informe poder decir, esta recomendación fue acogida, se trabajó en esta línea y su estado del arte al día de hoy es este. Ya, entiendo. Porque si no quedamos un poco cojos, que fue un poco lo que consultaron en la reunión. Ujú. Ya. Entonces, yo lo que te diría es que si pudiéramos tener una respuesta oficial a las recomendaciones que se hicieron en el primer informe, sería ideal, porque trabajamos en indicadores, ¿cierto? Pero no hubo una respuesta oficial de sí, nosotros, puede ser la ministra de Salud, Oficina de Garantía, ¿cierto? Yo creo que lo que Podría, sí, procede es lo que, entiendo. ¿sí? Pero eso tenerlo claro, porque por Lo más probable es ejemplo, que logremos, o sea, lo que podemos lograr más rápido, igual se lo voy a preguntar a la Andrea, mi jefa, pero puede hacer algo de acá.
claro, M- como garantía. Mira, yo creo que O de salud pública, por ejemplo, así como departamento. a ver, yo creo que formalmente, para que nosotros digamos que estas recomendaciones fueron acogidas, dado que nosotros formalmente recomendamos al ministro, a la ministra de Salud y Debería de ser ahí, Hacienda, a través del debería ser de ministerio. ellos la respuesta, ¿sí? Si se acogen o ¿Ya? no se acogen, o el estado del arte de, o sea, en el fondo, cómo se reciben esas recomendaciones para nosotros poder reportar, ¿sí? Ahora, eso por un lado, ¿cierto? Porque sí, ¿Sí? yo te diría que, porque es cierto que hay puntos específicos, por ejemplo, nosotros hemos estado, de nuevo, nosotros hemos estado trabajando en el sistema de monitoreo, ¿cachai? Y podemos decir eso, pero es un dato aparte, la respuesta a la recomendación, ¿sí? ¿Ya? Déjame ver qué logro con eso. Porque, bueno, y si no, ¿cachai? Bueno, decir, bueno, al día de hoy, o sea, si no, mira, yo creo que debería haber, ¿cachai? Deberíamos tener una respuesta, ¿ya? Sí, yo también creo. Eh, ¿Y qué más me falta aquí? Eso era todo lo que me faltaba. Porque en realidad lo que más me falta es la respuesta. Ahora, hay una parte que es la respuesta respecto de si se acogen o no se acogen las recomendaciones, Sí, ¿sí? Pero hay otra parte de eso que es el estado actual de esos temas, ¿sí? Y que sí, yo reconozco que de repente la respuesta más probable de la contraparte sea se acoge o no se acoge, ¿sí? Mi pregunta es respecto de cosas específicas, Miriam, y que lo habíamos conversado en la reunión anterior. ¿Hay información oficial respecto de cambios en el mecanismo de financiamiento de la ley? Cami, ¿cuál fue tu pregunta, perdona? Si hay si hay información información. oficial respecto de cambios en el mecanismo de financiamiento del fondo. O Mi- sea, Mira, va a haber asignación o sea, se asigna más presupuesto, va a cambiar Se de está alguna trabajando. forma, Bueno, se ahí le va a suma decir alguna la maca. fuente. sí, Ya. mira, se está trabajando como dice la Miriam, hay que entregar esta información a la Comisión Mixta de Salud al 30 de junio las propuestas con los tres puntos que queremos abordar, Ujú, que uno es la propuesta de la modificación del financiamiento de la ley, donde implica cambiar artículos, ujú. tanto del decreto de la ley como del decreto 13 para que, en el fondo, una de las propuestas es que podamos utilizar el 10% de las proyecciones que se hagan en GES. O sea, que podamos Ya. utilizar, no sé si ya tenían conocimiento de esas propuestas, No, si la Joana alguna no, vez yo se no. las comentó. Ya, bueno, esa es la primera como modificación que se quiere hacer con una propuesta con un tope del 10% del gasto de GES, para que pueda ir como presupuesto Ricarte Soto. Ya. Y bueno, ya con eso, con ese 10% ya podríamos tener sustentabilidad para lo que sea para el 2030, ¿ya? Ya, perfecto. Entonces se hicieron como los ejercicios, esto, esa propuesta se le va a mostrar a la ministra, se está trabajando hoy día con un abogado también de gabinete para que él pueda darle contexto a esta propuesta para el Ujú. proyecto de modificación de la ley y como tenemos hasta el 30 de junio para mostrar como estos hitos a la comisión, después de eso vamos a tener si es que se acoge o no se ¿Qué acoge. pasa? Claro. ¿Qué pasa ahí, po? Entonces tenemos que ver qué dice la ministra, si está a favor de esta propuesta. Todavía estamos recién en ese paso, o sea, ya están las propuestas, pero tienen que pasar ahora por la ministra para que las revise y diga, sí, adelante. Démosles con esto en cuanto a la modificación legal. También se van a modificar el tema de la normativa respecto a los acuerdos de riesgo compartido y Ujú. también se quiere modificar el tema de los traspasos de las garantías Ricardo Soto al GES. Ya. Entonces se están tomando esos tres temas que los tres en el fondo implicaría como liberación de fondos, hacer mecanismos de RC, traspasos de Ricardo Soto a GES y ya esta modificación más grande que es el tope de GES del 10%. Entonces,
Avanzando con eso, yo voy a tomar este tema, así que este viernes tenemos reunión con los abogados para mostrarles ya esta minuta con estas propuestas y una vez que ya esté la estructura como de este proyecto y formato de modificación de ley con el abogado, se lo vamos a presentar a la ministra y a la subsecretaria. Así que ahí les voy contando cómo vamos avanzando, pero ojalá que, ojalá que salga bien. Si es que todos Ya, pero queremos que haya... qué buena noticia, Maca. O Sí, sea, lo que te quiero pedir, sí, es si en un párrafo cortito, yo sé que tenía un montón de pega, no, no te sobre todo preocupes, ahora, si no, en no te un preocupes. párrafo nos pudiera, porque yo no sé cuánto de eso se puede informar tampoco, entonces de la forma que lo podamos comunicar como un update al tema de financiamiento. Perfecto. Es más, yo estaba viendo tu informe y tú, claro, mencionabas los temas de la modificación de la ley, la Ah. parte de financiamiento, entonces ahí, claro, podríamos agregar un parrafito de estas propuestas. ¿Ya? Claro, de eso, ¿Sí? en qué va en definitiva esa discusión, o sea, porque claro, en el fondo lo que quiero decir es que este tema de la actualización de las recomendaciones tiene estas dos partes, de si se acoge o no se acoge y es el estado del arte de, de ese tema en definitiva. Entonces, claro, por un lado a la Miriam pedirle si con el tema de la respuesta de si Sí, se acoge o no se acoge, y a ti este parrafito para poder hacer el update del tema de financiamiento. perfecto. Te lo voy a Es mandar por correo, ¿ya? bacán, gracias Maca. Maca, este es para la Maca, pero consulta, un poco porque se nombró, entiendo, en la reunión de indicadores con los actores. Cuando hablamos de la metodología de análisis de holgura presupuestaria, algo se comentó ahí que ellos se habían juntado con ETESA porque habían visto nuestra recomendación, pero no tuve ninguna, pero en mi registro no hemos tenido una respuesta formal. Esto respecto de la metodología de análisis de holgura presupuestaria, respecto de de del método para analizar el impacto presupuestario en ETESA de las indicaciones, ¿cachai? Porque en el fondo, una de los comentarios que hicimos en el primer informe fue que la diferencia de supuestos podía generar diferencias al momento o sea, que en el fondo que hubieran inconsistencias entre el método del cálculo de holgura presupuestaria respecto de cómo se calcula el impacto presupuestario de las drogas que ingresan a Ricarte, ¿sí? Entonces, y ahí, por ejemplo, una de las recomendaciones del año pasado fue que consideramos que debería haber consistencia entre ambas metodologías, ¿cierto? Y me pareció escuchar en la reunión que se habían juntado, ¿sí? Que se habían juntado la gente de DIPRES con ETESA a discutir esto, la parte metodológica, pero no sé si hay información más oficial al respecto. No, no tengo información respecto a eso, pudiera consultarlo. Igual me gustaría que me lo pudieran mandar por Sí, correo para por último yo rebotárselo a TESA directamente para ver qué, o a los dos actores que tú me nombras para ver qué información tienen ellos, porque yo respecto a eso no he recibido ningún feedback. a ver, Entonces, déjame mirar una así con cosa, la porque pregunta bien concreta para derivarla. sí, porque dame un segundo, déjame ver una cosa, porque la DIPRES, dame un segundo. No. Aquí está. No, está la respuesta que nos mandó la DIPRES. De ahí lo tengo. Yo lo tengo. Ya, Es la respuesta que nos mandó la DIPRES respecto de la recomendación. el feedback que envió, ¿cierto? Sí. Proyección de ingresos y gastos, ¿no? O sea, si tienes alguna consulta respecto a los feedback que Sí, enviaron, obviamente los podemos rebotar y aclarar, ir aclaratorio. claro. Claro, lo que yo no sé, porque lo que ellos dicen es que se juntaron. Lo que yo no sé es si consensuaron el método en definitiva. Ya, pues, Porque dicen que se juntaron, pero no sé si consensuaron la metodología. Yo te puedo hacer la pregunta, Maca, sí, formalmente. súper, Sí, y yo se las reboto a ellos formalmente para que sí. puedan contestar. Sí. No, pero DIPRES está súper participativo, así que Ya, perfecto. Sí, sí, sí sí lo te van a vi. contestar. Perfecto.
Pero eso con la propuesta de modificación de la ley. Déjame ver otra cosa. Tin, tin, tin. El conjunto de indicadores. Que había una recomendación. Bien. Denme un segundo, perdón que tengo aquí que me queda la última pregunta que me queda es si, si se hizo algo en relación a los sistemas de reintegración de cobros de las ISAPRES. ¿Te acordás que lo conversamos con la colega del FONASA y que dijo que en realidad, cierto, está este problema respecto de que la multiplicidad de planes determina que en el fondo no podemos saber cuánto es lo que realmente tiene que reintegrar la ISAPRE, ¿cierto? Y que realmente depende de lo que la ISAPRE reporta. Es decir, la ISAPRE dice, sí, yo tengo que reintegrar tanto y solamente se registra cuánto se reintegra, pero no sabemos hoy día no tenemos ninguna herramienta para saber si se reintegra todo lo que se debería reintegrar. Sí, esta respuesta fue por parte de FONASA porque la Sí. superintendencia es quien fiscaliza esto también, pues. Mm, Quien ve que se contacta con las ISAPRES para que ellos también les rindan cuenta a ellos. Entonces, el mecanismo de control sería la superintendencia en este claro. caso. Sí, yo Tendríamos que creo que consultar. ahí no, no, Sí. esto yo creo que no se ha hecho mucho. Porque de hecho la respuesta, esta es la recomendación 2.3 del año pasado. Claro, o sea, en el fondo DIPRES respondió, pero dijo, sí, estamos de acuerdo que esto debería mejorar. Pero ¿te acuerdas que Eh, tuvimos una reunión con la sí, superintendencia? De ahí tenemos que sí, sacar de esa acta lo que ellos nos dijeron de nos dijeron esa... respecto a eso, Mm, porque también salieron preguntas en relación a cuál es el mecanismo de contención para que estén bien, para que sean los reintegros que corresponden, o sea, lo que ellos ujú. estén informando a FONASA. Entonces ahí FONASA tenía que hacer el match con la superintendencia para que estuvieran coordinados en esto. Revisemos esa acta, pues. Revisemos esa Revisemos reunión esa que acta. fue bien larga y fue con harta información que nos entregó la superintendencia. Ya, pues, No, ahora no sé revisémoslo. cuál acta fue, no recuerdo ya, a lo mejor la Miriam sabe cuál fue la de la superintendencia de las que están publicadas, pero ver qué podemos sacar de, Tendríamos de que esa ver, acta, pues. sí, Ver qué revisar. podemos sacar de ahí. Sí, porque yo lo que tengo, o sea, lo que está en el Drive es solamente el ordinario de los indicadores. A ver. Pero claro, no tenemos acta en el Drive mismo. No, del acta de esa reunión de la superintendencia, que Claro. fue como el año pasado, me acuerdo que, me acuerdo cuándo fue. Voy a Voy a buscar ver si lo esa acta. encontramos, porque esas están en Sí. el drop. No, y tienen que estar publicadas, si fue parte ¿Sí? de... Pero también están. Voy a buscarla. Pero ya teniendo esa información, porque si no está la información también, sería bueno ya dejarlo bien Preguntar. planteado en el informe de recomendación o preguntarles, por supuesto, si es que, Claro. En pero el dejarlo fondo, bien planteado. si es que hay algún cambio, porque la CIS hemos tenido reuniones con ellos, en el fondo sería preguntarles cuál es además de preguntarle si se acoge o no la recomendación, es poder preguntarles si es que hay actualización respecto de esa recomendación directamente. Yo creo que busquemos en No, el acta y si es que no busquemos. está, preguntamos directamente. Sí, totalmente, sí. Me gusta también esa Ya, idea. Voy a buscar el acta entonces, la voy a dejar, la voy a compartir en el Dropbox y igual sería bueno que me hicieras la pregunta formal para yo Sí, rebotársela a la superintendencia. copiado. Sí, yo te hago las dos preguntas, yo te hago las dos Formales, preguntas, Maca. Sí. ya, súper. Y con eso, y esas son todas las preguntas que yo tenía. Ya con eso ya estamos y ¿cuánto tiempo seguimos. proyectamos para tener listo esto? Mira, yo creo, Miriam, que eh,
A ver, yo creo que yo en un par de semanas puedo incorporar lo que, porque a mí lo que me falta hacer es el informe el anexo de la mesa de indicadores. Eh, falta la reunión estoy pensando, falta la reunión con Sebastián para poder incorporar Y las eso respuestas de estas cosas. y las respuestas de esto. Así Recordarle que que, después tenemos que pedir reunión con la ministra y ahí va a demorar sí, un claro, poco, salvo que tengamos suerte. todo el asunto, sí. Claro. Mira, yo trataría de que el informe estuviera, yo sé que es harto tiempo, pero como para ser realista en que realmente lo podamos tener terminado en esa fecha, yo diría que no más de un mes, ¿cierto? O sea, en el Mm, sentido de que mm. hoy día yo le hago las preguntas a la Maca, eh, hacemos estas consultas que hemos visto hoy Sí, día, ¿cierto? sí. Avanzamos con la redacción de estos apartados que comentábamos del informe de la Mesa de Ética y Conflictos de Interés. Y en la medida que eso vaya cerrando, lo podemos terminar de incorporar en el cuerpo principal, en el informe, en el documento principal, y ya con eso podemos empezar a cerrar el proceso del informe. Ya. Sí, sería para mí o sea, para nosotros súper importante en el fondo, porque sobre todo esto de la propuesta de modificación de la ley, teníamos intenciones de incorporar el informe de la comisión, donde también refuerzan esta parte de que hay que cambiar el financiamiento de la ley, Ya. y hacer esas propuestas. Entonces eso también le da más fuerza por la voz de la asociación de los pacientes, Sí, de las sí. agrupaciones. Entonces sería importante que antes del 30 de junio, por lo menos, estuviera Ah, ya el sí. informe. Sí, yo creo que de todas maneras, sí. O sea, un poquito antes, porque el 30 de junio se presenta la comisión Sí. mixta en el fondo, pero durante este proceso vamos a estar en reuniones con la ministra, con la SUSE, mostrando esta propuesta y en el fondo ojalá pudiera venir de la mano con el informe. Claro, o Pero sea, veamos yo te cómo hacemos. diría que ojalá pudiéramos tener todos los insumos del informe en no más de 2 semanas para terminar de consolidar el informe, que todos lo revisemos, que todos estemos de acuerdo, máximo en un mes más. ¿Cachai? O sea, Perfecto. que el En informe mayo. esté listo en un mes más. ¿Cachai? Mayo, Ya, perfecto. Súper. ya. Vamos a acelerar Entonces, entonces entonces tú me vas a enviar las dos las respuestas. preguntas Sí, para la superintendencia y el otro era para DIPRES. sí, para la CIS y para DIPRES, Para sí. DIPRES, y mientras en paralelo Y yo voy a debería construir. formalizar con un correíto también con el tema de la autoridad. Sí, puedo. Sí, Ya, sí, Ya, sí, entonces sí. son los Yo tres lo puedo correos mandar. que tiene Sí, la comisión. Entonces, superintendencia con DIPRES, el correo a la autoridad, si es que acoge o no las sí. recomendaciones del informe ujú, anterior. Y mientras tanto yo voy a ir redactando algún párrafo políticamente correcto respecto a esto de las modificaciones que se están planteando para la propuesta de esta modificación de la ley. Y eso, eso. perfecto. Ya. Estupendo. Estaríamos entonces. No sé Tenemos si hay quórum, algún como otro. tenemos Ah, quórum, tenemos quórum. Cuatro. qué buena pregunta. Porque si no, Tenemos no se puede quórum, publicar esta acta. Eh, tenemos Pero está bueno uno, como. dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. Tenemos sí, quórum. pero Seis creo estuvo que son. también Felipe Siete. Y Bernardino. Sí, y sí, Bernardino. con ellos tenemos Con ellos tenemos quórum, tenemos sí, yo el estaba siete. sacando la Y cuenta y la la hora Gloria que llegó. recién. O Súper. sea, un poquito antes de las 11. No, Sí. Miriam, fantástico. ahí Aprovecho de Juan saludar. Francisco, hola, hola Hola, Gloria. hola. Miriam, ahí Juan Francisco mandó al chat otro de los reportes para incluirlos también en el Los anexo vi, son cuatro. de la Mandó mesa O de cinco, ética. son cuatro. cinco. Sí, Eso, los vi, ya, los Sí, perfecto. descargué. yo también los descargué y los Gracias. estaba mirando. Sí. Es que Juan Francisco puede hacer cuatro cosas al mismo tiempo. Sí. No sé de dónde saca, si serán los cuatro ojos que usa. Los Se cuatro fue. Y ojos. lo peor de todo, Ahí lo mejor está, para ahí está, nosotros es que Ahí lo hace está. bien. Es que lo hace sí, bien. tal cual. Ya, perfecto. Vamos. Sin más entonces, estamos listos. Seguimos entonces. Muchas Que gracias estén a todos. Chao, bien. Que chao. estén muy bien. Chao. Estuvo buena la reunión, ¿ah? Y hablamos poco los que a veces no tenemos mucho que decir. Me gustó la Oh, reunión. doctora. Sí, y estoy revisando todo, pero yo lo descargo a web porque soy un poco lenta, pero me gustó el informe. Tiene razón algo que decía ayer Pablo, que estaba simple, directo, claro. Está con la Yo Andrea, con la redacto en reunión. castellano, a veces hay unas frases redactadas en alemán
Entonces, esto de que yo pongo sujeto y predicado, a lo mejor Ah, ahí te voy a mandar algunas cosas, pero son solo de forma. Y voy a revisar la mesa de indicadores ahora también. perfecto, listo. Y lo que hay del Ya. resto también, Sí, doctora, si es que quiere. Así que alguien que todos te los pueda aportes Sí, apoyar son con el tema buenos. de la mesa de indicadores del anexo. del Al- anexo, sí, sí, sí. Ah, ya. Sí, 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 sí. O sea, lo que Sí, pasa es que lo que yo quiero es hacer un resumen de la presentación que tenía la Maca de los indicadores que nos respondieron, ¿sí? Un poco para dar cuenta del trabajo, pero muy breve. Así que sí. cuando Es, mm, cuando lo tenga, lo comparto para que lo revisemos. ¿Ya? ya, perfecto, Cami, yo lo reviso. Ya, Ya, pues, listo. Ya. Que esté muy Muchas bien. Chao a gracias. Chao. todas, que Que chao. esté estén muy bien. bien. Chao. Chao, chao. Hola, Gloria.